presos políticos. ¡Libertad! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos, sin dudarlo, han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre su coraje y su valor. Muy buenos días a nuestros seguidores de la plataforma de Unidad Gremial por Nicaragua. El día de hoy nuevamente le estamos dando continuidad a este espacio que pretende el empoderamiento de las organizaciones gremiales y de la participación ciudadana en general, y de dar información sobre principalmente del reporte del Observatorio Ciudadano COVID-19, en que en la semana del 28 de enero al 3 de febrero reportan aumentos de casos sospechosos de COVID, en el cual pues ya el número de casos sospechosos llega a casi los 3.000. Reportan 4 fallecidos por neumonía o sospechosos de ser a causa de la COVID-19, ya que existe un subregistro a nivel nacional debido a que el MINSA continúa con su política de secretismo en cuanto a información veraz, y nos sigue pues brindando informaciones que no son fidedignas, ya que el nivel de contagios que los médicos están atendiendo en las consultas tanto públicas como privadas ha ido en aumento. Tenemos que a la fecha se reportan casi 900 trabajadores de la salud que han sido afectados hasta el 3 de febrero por síntomas relacionados a la COVID-19. Esto lógicamente es un subregistro, ya que nosotros como unidad gremial, el gremio médico, pues sospecha de más alto contagio dentro del personal de salud. Esto lo pudimos constatar el año pasado para las fechas donde hubo el mayor contagio comunitario dentro de los hospitales y en el personal de salud. Tenemos a la fecha 53 médicos fallecidos a causa de la COVID-19. El Ministerio de Salud y sus autoridades nunca han reconocido la muerte, el fallecimiento de médicos a causa de la COVID, lo cual nos parece un tema demasiado espinoso y además inhumano, ya que no se han solidarizado con los familiares de los médicos que han fallecido, ya sea en el ámbito del sector privado como del público principalmente. El MINSA aún a la fecha no ha dado información sobre el plan de vacunación que va a iniciar, se supone, a finales de este mes, cuando llegan las vacunas donadas por el mecanismo COVAX de la OMS, el cual ya va a enviar el primer lote de 504.000 vacunas, y no se conoce de ningún plan de vacunación a quienes va a estar dirigido principalmente. No se sabe si es al personal de salud o a las personas de más alto riesgo,
o bien puede ser que sea un mecanismo pues que sea escogencia de las propias autoridades. No se sabe cuál es el mecanismo y esto nos preocupa grandemente, sobre todo porque el personal de salud debería ser el primer beneficiario en ser vacunado, ya que son los que enfrentan el mayor número de contagios y el nivel de infectividad es mayor, ya que el virus puede transmitirse del paciente al médico, y ya que los médicos atienden demasiados pacientes en una sesión de atención. Ellos están más expuestos y ahí nosotros ya tenemos la cifra del médico fallecido por esta causa. En el segundo sentido del tema de hoy vamos a hacer una denuncia en cuanto al aumento de la represión por parte del régimen que hemos observado en la semana pasada, la detención de reos políticos o personal que está en oposición al régimen. Estos lo vimos en Masaya con Fajardo, en León con Cuadras, y además el allanamiento brutal a la casa del periodista de Radio Darío, el dueño de Radio Darío, y pues condenamos estos hechos de represión. Aníbal Toruño, condenamos estos hechos de represión y aumento del asedio policial también hacia muchos dirigentes de organizaciones sociopolíticas o políticas de la nación. Tenemos nosotros también que denunciar por parte del gremio médico la agresión sufrida al doctor José Salazar por individuos desconocidos el día sábado, cuando él salió de su casa a una pulpería y fue perseguido por dos personas desconocidas. Como el doctor es reconocido por atender a familiares de presos políticos, y en el contexto en que estamos, pues no podemos descartar que la agresión a él haya sido por parte de personas que pueden ser paramilitares, o el asedio pues que ya él también había mencionado antes de esta agresión que sufrió. Tenemos que destacar que a pesar que en el mundo pues la principal preocupación de la mayoría de países es la presencia de la COVID-19 y la afectación a sus poblaciones, Nicaragua sigue siendo uno de los objetivos y estando en el centro de atención de países que se interesan porque recuperemos la libertad y que recuperemos nuestro respeto a los derechos humanos. En esto queremos mencionar que el día de ayer hubo un pronunciamiento por parte de la Oficina Regional de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en cuanto a que hacer un llamado de atención en cuanto al incumplimiento de las 14 recomendaciones que se hizo en septiembre del 2019 por parte de la presidenta de la OACNUD, Michelle Bachelet, en la que se requirió la entrada al país de una comisión para constatar el cumplimiento de estas 14 recomendaciones. Ellos muestran su preocupación en cuanto a casi nada, prácticamente ningún cumplimiento en cuanto a estos 14 requerimientos, y más bien muestran su preocupación sobre el retroceso que han sufrido el respeto y la promoción de derechos humanos en Nicaragua, lo cual está reflejado en
en la aprobación de la reforma al Código Procesal Penal, en donde se aumenta el periodo de detención a personas sospechosas de cualquier delito, o inclusive que no sean sospechosas, simplemente para investigación, de 48 horas hasta 90 días. Esta oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está instando al gobierno de Nicaragua a que respete los derechos de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones que disienten a las leyes del gobierno y a la represión que están ejerciendo. Es por eso que ellos siguen insistiendo en que el régimen permita la entrada de esta comisión para evaluar in situ las violaciones o el cumplimiento de las recomendaciones de la OACNUD. En ese mismo sentido, el día de ayer, como coincidencia a este pronunciamiento, el Departamento de Estado de Estados Unidos, por primera vez en la administración de Joe Biden, hizo un pronunciamiento, el vocero del Departamento de Estado, Anthony Blinken, en donde muestra su preocupación por la creciente represión del régimen contra la población y en contra de los derechos humanos. Esto, la principal evidencia que ellos están poniéndole atención es a la ley de agentes extranjeros, ya que esta viene a cercenar las libertades de expresión y la libertad del periodismo en cuanto a comunicar y a dar información fidedigna a la población. Ellos reiteran su compromiso con el pueblo de Nicaragua respecto a su demanda de democracia y instan al presidente Ortega a que cambie el rumbo que lleva la nación, ya que según el comunicado está llevando a Nicaragua hacia una dictadura. En palabras muy diplomáticas, lógicamente, que nosotros los que vivimos aquí, el pueblo de Nicaragua, sabe en carne propia que lo que vivimos aquí es una dictadura, principalmente en las instituciones del Estado, en donde el estado de represión y el terrorismo institucional se inició desde el 2007, cuando el gobierno del Frente Sandinista, que debería ser declarado una organización terrorista, inició a hacernos terrorismo a los trabajadores del Estado, inclusive violentando nuestros derechos constitucionales y obligando a los trabajadores a hacer proselitismo político y obligarlos a ir a rotondear. Eso prácticamente es una violación abierta a nuestra dignidad humana, y nosotros como gremio organizado hemos estado en contra de esas violaciones a la dignidad de las personas. En tanto, pues estas son las informaciones más importantes y lo que nosotros consideramos como Nicaragua sigue siendo objeto de atención para la región en general y preocupación para nosotros como organizaciones gremiales en cuanto a la participación y a que el pueblo sepa que seguimos en resistencia, y un espacio de resistencia es este programa en el que pretendemos empoderar a las organizaciones sindicales, gremiales y a las organizaciones sociales, políticas, defensores de derechos humanos en general. En el siguiente periodo, el doctor Javier Núñez
tiene el tema a tratar sobre la ley de agentes extranjeros y la repercusión que puede tener sobre algunos derechos ciudadanos y sobre las economías en las diferentes unidades de la misma. Doctor Reyes. Buenos días a todos los seguidores de esta plataforma de Unidad Gremial Nicaragüense. Quiero hacer extensivo también un saludo a toda la población nicaragüense que se mantiene en osadía y crecimiento. Es importante siempre recalcar y darle a conocer a la población nicaragüense que debe mantener las medidas de prevención. Ya la doctora Escoto daba el informe de la cantidad de pacientes contaminados, contagiados. Es difícil tener nosotros una cifra correcta, básica que podamos brindar sobre la cantidad de contagios, sobre la cantidad de contactos que se le da el seguimiento continuo y sobre todo sobre la cantidad de fallecidos, porque es una información que ha estado centrada, es una información que la ha tenido restringida y las cifras, sabemos que el pueblo está claro que son cifras maquilladas, que no es la verdadera realidad. Cuando esto pase y se descubra esta caja negra, vamos a darnos cuenta verdaderamente cuál fue el impacto de la COVID-19 en la población nicaragüense. Entonces, sí, yo sigo haciendo un llamado siempre a la población a mantener las medidas de prevención. Esto significa el uso de barbijo o de mascarilla, el distanciamiento social, 1,5 metros, 2 metros, y el lavado enérgico de las manos al menos 20 segundos. Creo que hay que felicitar al pueblo de Nicaragua que se ha convocado a defender esta pandemia. No hay que bajar la guardia, como que se dice, manteniendo las medidas de prevención para evitar el contagio. Y mucho más importante es el hecho de que ese 5% que amerita atención médica especializada, tratemos de bajarlo a la mínima presión para que no colapsemos los hospitales, como ha pasado en la experiencia de todo. Eso por un lado. Por el otro lado, importante también recalcar que la represión lo podemos ver diario por los comunicadores sociales que están dando la información de lo que pasa en Masaya, de lo que pasa en León, todas esas violaciones a los derechos humanos, todas esas violaciones a la propiedad privada, como ha pasado con Centro de Justicia, como ha pasado con el Presidencial, y todas las violaciones que se hacen a los derechos individuales de cada uno de los nicaragüenses. Caso específico, lo que ha estado pasando en Masaya, con Fajardo, el otro muchacho de León, cómo allanaron la casa del periodista Aníbal Toruño, y así podemos ver de que la represión va en un aumento constante. Obviamente, ¿qué nos traduce eso? Nos traduce que hay una debilidad extrema en la tiranía. ¿Por qué una debilidad extrema? Porque no gobierna, no hay planes aquí de cómo salir de la pobreza, cómo dar atención de salud, luz eléctrica y agua a lo más recóndito de este país. Simplemente nada más andamos en una campaña electoral y obviamente el eje central de esta dictadura es tratar de maquillar y hacer ver entre la población mediáticamente que está invirtiendo en el país. Sin embargo, son cosas que ya nosotros las manejamos muy bien, el pueblo está muy apropiado en esto y sabe cuál es la forma de comportarse de este dictador. No existe un manual del dictador, y eso hasta en Nat Geo salió la otra vez en un programa donde se ciñen ellos. Recuerden una cosa importante, aquí el castrochavismo es el eje central, la troika de la tiranía está haciendo sus mayores esfuerzos para geopolíticamente tratar de introducir la ideología de izquierda en todos los países latinoamericanos. Pero eso no es un punto ahorita a tocar, lo importante es ver cómo, de qué manera estamos siendo una copia fiel de lo que es Cuba, de lo que es Venezuela, de lo que es Ecuador, y así sucesivamente una serie de países donde el cáncer de la ideología de izquierda está minando. Obviamente
se ha visto un cambio total, radical en cuanto a cómo se hacen del poder y cómo quieren mantenerse en el poder. Ya pasaron las revueltas armadas, donde había una guerra fratricida entre hermanos para poder hacerse del poder. Hoy todos estos movimientos llegan al poder a través de la vía electoral. Obviamente, ya sabemos nosotros, no voy a dar aquí un discurso sobre cuáles fueron todas las medidas que Daniel El Rosado llevó a cabo para llegar a donde está. Incluso la cooperación que tuvo de la oposición nicaragüense para poder acceder al poder. Y obviamente, una vez en el poder, no van a dejarlo, no lo van a dejar tan fácilmente. Ya sentenciaba el finado comandante Tomás Borges que hagan lo que tengan que hacer. El precio más alto que pueden pagar ellos es perder el poder. Obviamente, ¿por qué tienen miedo de perder el poder? Por todo el sangramiento que han hecho al erario de Nicaragua, todas las muertes, todas las violaciones de derechos humanos, toda la invasión a las propiedades privadas. Todo eso los pone a ellos en un marco como unos parias. Y obviamente esto repercute directamente en el Carmen y todo su anillo. Obviamente hay también dentro de la población oprimida gente que está todavía apoyando a este gobierno y lo apoya por las migajas que le da. Y es menester, es necesario que nosotros los nicaragüenses denunciemos cómo es que trabaja este gobierno, o mejor dicho, cómo trabaja este desgobierno para tratar de mantenerse en el poder a fuego y sangre. Hay que recordar también todas estas leyes antioposición onerosa que lo que pretenden es tratar de cercenar todas las manifestaciones de oposición. Recordemos que un 80% de la población, es más, yo creo que ya estamos todavía con un nivel mucho mayor de desagravio, mucho mayor de estar en contra de esta tiranía, pero obviamente con estas medidas de represión todo esto está ahorita calmo. Sin embargo, nosotros le hacemos un llamado a esta dictadura que en este momento, si bien es cierto por la represión están ahorita las aguas calmas, puede desatarse un tsunami, y ese tsunami está solo esperando el momento preciso para llegar a donde tenemos que llegar. El pueblo de Nicaragua ha decidido no involucrarse en una guerra armada. Obviamente estamos cansados nosotros, ya los nicaragüenses, de toda esa guerra fratricida, de esos holocaustos que hemos constantemente vivido a través de estos 200 años que tenemos, y queremos un cambio pacífico. Estamos apostando a las elecciones. Obviamente no hay voluntad política del gobierno para llevar a cabo esta fiesta cívica que en todo país democrático debe de ser, y es el hecho de o ratificar según la Constitución de la República del país donde se lleva a cabo las elecciones, o cambiar de gobierno. Sin embargo, vemos que se están cerrando todos los espacios, estamos llegando a un callejón sin salida, y eso es peligroso, eso es sumamente peligroso. El otro llamado al que me quiero referir es al hecho de la oposición. Yo creo que el panorama político de Nicaragua ya lo hemos aprendido a leer, y el pueblo no es tonto. Estamos claros que aquí hay intereses de cúpula. En la oposición ha habido un problema fundamental, y el problema fundamental de la oposición es no hablar con claridad, no le ha dicho la verdad a la población. Sabemos claramente que, bueno, las dos grandes plataformas iniciales, la Alianza Cívica, que fue el interlocutor reconocido nacional e internacionalmente, y después nació la UNAM. Después, la famosa coalición, y ya sabemos todo el desbarajuste que tuvo, que se separó la Alianza Cívica y optó por hacer alianza con un partido político que todo el mundo sabe cuál es. Sin embargo, nosotros todavía insistimos y queremos ser enfáticos en esto. El pueblo está vigilante, el pueblo sabe y está claro de que si aquí no se deponen los intereses de cúpula, los intereses personales, y llegamos a una gran alianza, a una gran unidad, solamente aquellos individuos, partidos políticos o organizaciones que deciden ir por separado están traicionando a la patria,
Y no traicionándolo desde el 2018 para acá, sino traicionando al pueblo de Nicaragua de mucho más antes. Obviamente es importante hacerles resaltar que aquí los intereses de la patria deberían de prevalecer por el resto de intereses. Aquel que dice que, bueno, que soy de derecha, que soy de izquierda, que el MRS controla una plataforma, que el gran capital controla, todos tienen intereses. Personalmente también nosotros como individuos nicaragüenses tenemos intereses, pero ahorita la patria está demandando el interés de la nación, y aquellos individuos, pueblo de Nicaragua está consciente que con la boca defienden al pueblo, pero con sus actos lo traicionan, está sobre de ellos, y esto sí va a cambiar. Estamos en un proceso difícil. La libertad no es gratis, las dictaduras no quieren entregar el poder a través de elecciones, pero hay que apostar a eso. Estamos apostando a que esperemos este 31 de mayo, que fue que la Organización de Estados Americanos le dio al gobierno de Nicaragua para que dé las reformas que se pidieron en ese momento. Personalmente creo que esas reformas van a ser maquilladas o no van a haber. Van a haber partidos que van a sentarse con la tiranía, y hay partidos que van a ir a elecciones. Y ya se está viendo ahí 3, 4 bandas. ¿Cuáles son esas 3 bandas que ya se están perfilando en el horizonte político y no podemos perderlo de vista? Y es el hecho de que ahí está la coalición, ahí está la alianza cívica, posiblemente 3, 4 partidos zancudos que vayan a participar a unas elecciones a la medida del dictador. Pero hay que estar entonces pendientes. Nosotros llamamos otra vez a esta unidad, una unidad que debe ser clara, transparente, verdadera, porque si no estamos ahorita nosotros llegando a un punto álgido, un punto de ebullición, donde aquí en cualquier momento se puede prender la mecha y va a haber un estallido social, una implosión de la población. Entonces es importante que estemos claros de eso. Me quiero referir a la última, porque no que yo, ya muchos entendidos en esto, los economistas, los abogados, han tocado ya todas estas leyes antioposición que han venido a ser lesivas para la población nicaragüense, pero me quiero referir a la última ley, que es la ley de beneficio al consumidor, que decía ahí un economista en Confidencial que esta es una ley de beneficio para los corruptos, para los ladrones. Y nos preguntamos nosotros, los nicaragüenses, ¿qué diferencia hay entre un ladrón vulgar y un político ladrón? Pues no es sencillo. El político ladrón somos nosotros los nicaragüenses los que lo escogemos para que nos roben, a diferencia del ladrón vulgar, que es el que te escoge a vos para robar. Nosotros le preguntamos a cualquier ladrón que por qué asalta un banco, y ese nos va a decir, claro, con lógica cartesiana, porque ahí está el dinero. Le preguntas a los políticos por qué quieren hacerse del poder político, y es sencillo. Ahí están todos los impuestos de los nicaragüenses, ahí están los reales. Ahí está la forma más sencilla de hacerse de reales: corrupción, pobreza, inequidad, destrucción del medio ambiente, etc. Entonces, nosotros queremos hacer un llamado incluso a la empresa privada. Nosotros estamos claros que la empresa privada es la que tira más duro del coche del desarrollo, pero la empresa privada honesta, la empresa privada que pone su imaginación y su trabajo en pro del consumidor, porque al final el consumidor es el que hace que un empresario sea exitoso o sea un fracaso. Entonces nosotros le hacemos un llamado a los empresarios porque esta ley, y principalmente a los banqueros, porque esta ley que está obligando a los banqueros a hacer transacciones, a abrir otra vez cuentas con toda esta gente señalada de actos de corrupción, de crímenes de lesa humanidad, es sumamente peligroso. Y es sumamente peligroso porque, como dicen, aquí están los banqueros y la empresa privada, ¿por qué no decirlo?, entre la espada y la pared. Tienen un Dragonov sobre su cabeza que lo tiene la tiranía, y también están, que si ellos incurren en esto, obviamente los bancos mundiales, todas esas financieras mundiales posiblemente corten relaciones y nos vamos a llevar
a lo que decía el comandante en uno de sus discursos, vamos a la economía del gallo pinto, y que ahorita acceder al arroz y los frijoles está sumamente caro. No podemos comparar los 80 con esta nueva coyuntura. Hoy todos los países están invirtiendo en educación, están invirtiendo en tecnología, en innovación, están caminando hacia el desarrollo. Otros que ya estaban establecidos con el desarrollo están queriendo todavía avanzar más. Estamos a las puertas de la cuarta revolución industrial y nosotros vamos para atrás como el cangrejo al oscurantismo. Y aquí quien sufre, quien paga los platos rotos es la población más desposeída. Y cuando digo la población más desposeída, no es que el día que nos hagamos del poder nosotros vamos a venir con todos esos programas clientelistas. Lo que necesitamos en este país nosotros es no ahuyentar el capital, sino atraer el capital extranjero y el capital nacional. Necesitamos darle educación, necesitamos darle trabajo a la gente, crear empleo, no esas empleomanías que dicen o esas viviendomanías, no. Hay que hacer casas de interés social, pero no se pueden regalar ni se pueden andar promocionando como programas clientelistas, que lo que quieren nada más es ese populismo para que el día de las elecciones votemos por el gobierno, por el partido o el grupo que está ofreciendo más. Ojo, no nos dejemos engañar. Decía un obispo en días pasados de que no busquemos nuestros candidatos en la chuleta, no lo busquemos allí. Tampoco quiero decir que ahora, una vez que salgamos de este gobierno, esto va a ser el paraíso, porque sería burlarnos de la población nicaragüense. Aquí seríamos ilusos pensar de que aquí van a venir ángeles altruistas que nos van a regalar. No, aquí vamos a coexistir siempre, buenos, malos, trabajadores, haraganes, diligentes, negligentes, etc. Pero cuando establezcamos nosotros un sistema de justicia que lo equilibre en las piedras, que no oyen y no sienten, que se cumpla verdaderamente las leyes, no como estamos ahorita, en un estado de facto, un estado militarizado. Entonces es donde nosotros vamos a poder aplicar la ley a quien verdaderamente ha incurrido o ha transgredido la ley. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hablarle a la población. Aquí lo que necesitamos es trabajo. Si nos vamos a socar la faja y nos vamos a remangar la camisa, no solamente el pobre que se va o las clases sociales más bajas, tenemos que remangarlas todo. Y los empresarios deben entender y deben aprender a leer la lectura que les está dando esta tiranía. Con ellos no tienen futuro, con ellos van a ser expropiados. Esto es el camino al que vamos, y si nosotros no aprendemos a leer bien esto, vamos a un holocausto. Estamos llevándonos y va a ser peor incluso que los 80. Miren lo que está pasando en Venezuela, crisis humanitaria, hambre por todos lados, no hay medicamentos para la salud, se muere la gente de hambre. Entonces todo eso nosotros tenemos que aprenderlo a leer. Yo confío que el nicaragüense, nosotros los nicaragüenses, somos personas bastante inteligentes y además de ser inteligentes hemos sido trabajadoras y hemos vivido varios procesos. Primero la lucha armada para derrocar a Somoza, después elecciones en el 90 y se derrocó al Frente Sandinista de Liberación. Ya sabemos todos esos pactos que han venido a través de la historia, que le volvió a dar acceder a este gobierno. Sin embargo, creo que ya estamos cansados de tanta tiranía, de que nos estén machucando. Es decir, pagamos el combustible más alto de Centroamérica, la luz más cara. Por eso es que el gobierno no debe ser empresario. El gobierno se debe centrar en 3 cosas nada más: seguridad, justicia y obras públicas. Pare de contar. Cuando un gobierno se hace empresario, ahí viene la corrupción. Ese famoso corporativismo, empresa privada, Estado, ya sabemos a quién benefició. No queremos seguir nosotros criticando eso. Es momento de que todos los nicaragüenses, porque todos hemos contribuido a la instauración de esta tiranía, nos pongamos de acuerdo
todos, cuando lo digo todo es sin excepción, para que podamos salir de esta tiranía y establecer una democracia en este país. Que aquí a 20, 30 años, en realidad, se escriba la historia, que estos patriotas nicaragüenses heredaron a sus hijos una mejor Nicaragua. Muchas gracias. Una vez más, desde Unidad Gremial, queremos darle las gracias a nuestros seguidores y si tienen alguna duda o quieren que tratemos un tema o invitemos a alguien para alguna exposición, algún debate, pues estamos abiertos a que participen, que este espacio es de todos los gremios, de todas las asociaciones de los diferentes gremios y organizaciones sociales. Queremos concluir como siempre con nuestra frase pues que hemos identificado para hacer incidencia, que es esta: que los pequeños cambios durante coyunturas críticas como las que estamos viviendo ahora en Nicaragua, en cambios en la participación ciudadana y en el empoderamiento de asociaciones y gremios, son las que van a hacer grandes diferencias en el futuro muy cercano, lo que va a resultar en consolidar instituciones políticas y económicas inclusivas. Esto es fundamental que no olvidemos, porque esto va a ser la diferencia en la administración de los bienes públicos del futuro y en las agendas y políticas públicas destinadas a favorecer a las grandes mayorías. El pueblo nicaragüense somos inteligentes y lo que exigimos solamente son 3 cosas, y el doctor ha sido enfático en poner pues la atención sobre nuestras libertades y cómo nos encontramos en este momento bajo el asedio, la tiranía, la pobreza, medidas económicas que están asfixiando al pueblo de Nicaragua. Por tanto, es necesario y urgente cambiar este sistema corrupto de mafia. Entonces el pueblo solo exige 3 cosas básicas, que son libertad de presos políticos, restitución de libertades públicas y reformas electorales, señores. Tengan buen día y gracias por su seguimiento. Libertad para los presos políticos. Libertad. Libertad para los presos políticos. Libertad. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos, sin dudarlo, han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre su coraje y su valor.